Este fue uno de los primeros impactos de la Fuerza Aérea Británica contra posiciones de los yihadistas del Estado Islámico. Aviones Tornado GR-4 con base en Chipre, que acaban de entrar en acción en Irak, bombardearon vehículos y armamento pesado de ISIL y dieron apoyo aéreo a fuerzas kurdas que estaban enfrentando a los terroristas. Fueron precisamente fuerzas kurdas las que lanzaron esta madrugada una ofensiva simultánea contra los yihadistas en 3 frentes de Irak: al norte de Mosul, al sur de Kirkuk y también en la ciudad de Rabia, cerca de la frontera con Siria. También hubo enfrentamientos cerca de Mosul, en la ciudad de Sumar. Aquí contaron con apoyo aéreo, pero no se sabe si eran aviones de la coalición o de la Fuerza Aérea Iraquí. Por otra parte, las fuerzas especiales británicas destacadas en Irak recibieron órdenes de usar sus equipos de protección contra armas químicas y biológicas. Se teme que algunas de esas armas, almacenadas por el ejército de Bashar al-Assad, hayan caído en manos de los terroristas y que estén preparando ataques contra efectivos de la coalición. A nuestros invitados, el teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense Juan Carlos Fernández, analista de inteligencia, especialista también en fuerzas especiales. Nos acompaña, señor. Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerlo por aquí. El profesor Daniel Rivera, que enseña lenguas árabes y es un experto en relaciones internacionales, está con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas noches. Arranco por el capítulo militar. Se suma a Inglaterra y por un lado eso es imponente y por un lado habla del crecimiento de la fuerza de la coalición. Por otro lado, al mismo tiempo se reporta que ISIL conquistó una nueva base iraquí relativamente cerca de Bagdad. Contrastes tremendos. Sí. Pero es muy bueno el hecho, obviamente, de que los ingleses estén ya de por sí en la guerra, aunque sea solamente en Irak por el momento. Las bases de Akrotiri en Chipre y la otra, la de Lárnaca, son importantísimas. Una pregunta es, ¿van a dejar los ingleses que usemos esas bases? Porque hasta ahora hemos estado utilizando aviones mayormente navales y los aviones nuestros vienen mayormente desde el Golfo Pérsico, es donde están saliendo del USS George W. Bush. Interesante que es desde ese portaaviones. Pero los Tornados son muy efectivos, son muy buenos aviones, a pesar de que tienen 30 años, un poco más. Las armas que están utilizando son buenísimas. Están utilizando dos principalmente, la Paveway, el Paveway 4, que son armas dirigidas mayormente por GPS, aunque pueden ser dirigidas también por láser. Y son extremadamente efectivas. También tienen dos posiciones, no es solamente el piloto, sino que tiene un segundo... que es un navegante, ¿verdad? Es el navegante y el oficial de armamentos, que es el que puede dirigir las bombas mientras que el piloto juega el avión. Que por cierto dicen, y por supuesto hay una cantidad de aviones que son simplemente con piloto, pero que es mucho mejor el sistema doble porque se pueden dedicar cada uno a lo suyo. Para este tipo de cosas que es apoyo terrestre a fuerzas terrestres, no es solamente destrucción, sino apoyar fuerzas terrestres, es muy importante. Y quisiera que estuviesen utilizando otras plataformas, como por ejemplo el AC-130, que hasta ahora no ha entrado, no he oído que lo estén utilizando para nada, y el mismo A-10, el llamado Thunderbolt, que es el que mata tanques. Y las fuerzas de ISIL tienen tanques, tienen carros blindados. Por cierto, muchos de ellos estadounidenses. Sí. Irónicamente, ¿verdad? Irónicamente. Pero el A-10 sería, me parece a mí, y el AC-130. Y también está el factor psicológico. El AC-130 y el A-10 son armas extremadamente efectivas y también de noche. Y si pudiesen utilizar eso en contra de las fuerzas de ISIL, los mismos aliados árabes verían que tenemos el interés, que tenemos la fuerza, que tenemos las armas, y la destrucción sería enorme para ISIL. Vamos al ángulo político. Arranco con un reportaje que llega de nuestros colegas de Euronews que tiene que ver con lo que se está viviendo en la frontera entre Turquía y Siria y la posición turca. Turquía refuerza su frontera con Siria y se prepara para una posible ofensiva yihadista. Después de que varios proyectiles provenientes del país vecino cayeran en su territorio, Ankara ha decidido tomar cartas en el asunto y ha desplegado 35 tanques apuntando hacia Siria. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha anunciado que el jueves pedirá al Parlamento más poderes para no sufrir las consecuencias del conflicto entre los islamistas y los kurdos. Tenemos varios pasos importantes que dar.
Uno de ellos es crear una zona de exclusión aérea. Y el segundo, establecer una zona de seguridad dentro de las fronteras de Siria. El objetivo del gobierno turco es crear zonas colchón en el norte de Siria con militares suyos como refugio para la población civil. Esta medida, consensuada con la comunidad internacional, permitiría a los kurdos que huyen de los yihadistas del Estado Islámico ser acogidos. Desde hace una semana, unos 150.000 kurdos sirios han cruzado la frontera hacia Turquía. Por lo pronto, profesor Rivera, el último vecino en sumarse a la reunión en el barrio, ¿no? Porque Turquía hasta el momento se ha mantenido de alguna forma al margen, pero ya liberaron a esos rehenes que tenían, incluyendo diplomáticos y familiares. Parece que ha sido la llave para que se abra esta puerta. Efectivamente, y Turquía además es fundamental en una alianza para luchar contra ISIS. Como habéis visto en el mapa, la frontera entre Siria e Irak es directamente con Turquía, así que una operación para luchar contra ISIS, si no tiene en cuenta países fronterizos, sería muy difícil que pudiera tener éxito, a pesar del armamento tan sofisticado que están utilizando, porque los terroristas podrían fácilmente escaparse a países vecinos, esconderse, y si Estados Unidos no puede actuar en esos países, pues han encontrado una especie de heaven, ¿no? Donde pueden esconderse. De paraíso, claro. Así que Turquía, por un lado, ha visto que no puede mantenerse al margen en este conflicto, debe actuar, y también porque tiene un problema de refugiados muy grande. Muchos refugiados sirios están cruzando la frontera. ISIS amenaza cada vez más a esos refugiados y a las mismas fronteras de Turquía, y como resultado de la expansión de ISIS, el rol que ha asumido el Kurdistán iraquí en la ofensiva ha sido tan grande que yo creo que el gobierno turco tiene miedo de que el Kurdistán, es decir, los kurdos, alcancen una relevancia política tan grande que ya se les considera un Estado. Y como sabemos, el problema kurdo todavía con Turquía es un problema complicado. El PKK sigue siendo una organización terrorista, aunque hay un alto el fuego y hay negociaciones para el desarrollo. Que para que no sea tanto, el PKK que él menciona es un grupo kurdo que opera fundamentalmente en Turquía. En Turquía, y los kurdos estaban llevando como esa avanzadilla en el terreno, ¿no? Entonces yo creo que los turcos quieren tener un papel mucho más relevante, en parte para frenar la expansión del Kurdistán. Nos asomamos a un ángulo personal, un nombre y un apellido. La señora se llama Barbara Henning y está pidiendo desesperadamente, con la mayor calma posible, por la vida de su esposo, que es uno de los rehenes que tienen los terroristas de ISIL. Se llama Alan Henning, es de origen británico, y hay quienes dicen que con el bombardeo de hoy, el comienzo formal de Gran Bretaña de apretar gatillos, casi como quien dicen, se firmó la sentencia de muerte de Henning. Aquí está su esposa pidiendo por él. I have a further message for Islamic State. We have not abandoned Alan, and we continue in our attempts to communicate with you. I have had no contact from Islamic State holding Alan, other than an audio file of him pleading for his life. Muslims across the globe continue to question Islamic State over Alan's fate. Their position regarding his statement is unequivocal. He is innocent. Some say wrong time, wrong place. Alan was volunteering with his Muslim friends to help the people of Syria. He was in the right place, doing the right thing. Hay muchas personas que fueron a ayudar. Hace poquito mataron a un hombre que estaba organizando sistemas de suministro para los refugiados. Antes habían matado periodistas. Quedan en esta circunstancia. Y en este tipo de guerras lo trágico es que podremos tener un armamento extraordinario cuando aparece un ser humano allí y un animal de estos con un cuchillo dispuesto y efectivamente ejecutándolo. Parte los corazones de mucha gente y lleva a un territorio que hace que uno se escape un poco de lo que es, bueno, necesitamos militarmente hacer algo, y al mismo tiempo vemos estas circunstancias, ¿no? Sí.
No, definitivamente. Y este grupo en particular, evidentemente, es bastante sangriento, por decirlo mínimamente. Son sangrientos y no tienen compasión de nadie. Hablando de Turquía, hablando de bases aéreas, una base importantísima en Turquía es la de Incirlik. Y sería interesante ver qué tanto nosotros presionamos a Turquía eventualmente para que nos deje usar esa base, porque esa sería clave para Siria. Usted es un especialista en ese territorio de gente con un entrenamiento muy, muy impresionante, que son las fuerzas especiales. Operaciones especiales. Y estamos hablando de cuando se procesa este sistema que tenemos en marcha ahora, podrían tener un papel protagónico extraordinario. Por Tienen supuesto. la capacidad de llegar rápidamente en la penumbra, en la oscuridad, desarrollar una operación, retirarse a gran velocidad, en muchos casos logrando un impacto no solo específico, sino también psicológico. Claro. ¿Estará pasando eso y no lo sabemos? Yo creo que todavía no, pero por ejemplo, parte de las fuerzas especiales, son las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea, las cuales uno no oye normalmente. Sí. Están los SEALs, el Delta, los Green Beret, pero la de la Fuerza Aérea no se oyen tanto. Si se cae un piloto, si tumban a un piloto, se cae, tiene que lanzarse en paracaídas, los que lo van a ir a buscar son fuerzas especiales de la Fuerza Aérea. Y esa gente que estábamos hablando, que son los que apuntan a los blancos, eso lo pueden hacer los SEALs, por supuesto, también, pero los controladores aéreos de avanzada son fuerzas especiales de la Fuerza Aérea y son los que pueden apuntar ese láser a diferentes objetivos, diferentes blancos. O sea que sí, las fuerzas especiales pueden, y espero hasta ahora, puede que los hayan utilizado para algo específico, para algunos láseres tal vez, porque esa es una de las misiones, se lanzan, se esconden por varios días, apuntan a uno o dos blancos y después se van, exfiltration, exfil. Pero hasta ahora por lo menos no se ha anunciado y no han dicho, y claro, el presidente Obama ha dicho que botas en tierra, sí. Entonces, ¿son botas en tierra ellos o no? Claro. Que por cierto, esta es una de las pocas guerras que yo he visto que dicen tal cosa no la vamos a hacer. Ahora el próximo capítulo vamos a hacer tal otra, que no es el ideal de cómo funcionan las guerras. Obviamente el pronóstico es casi imposible en un lugar donde alguien me decía la otra vez, esto no es un tablero de ajedrez, es como 3 tableros de ajedrez superpuestos en el que se combinan las piezas. ¿En qué dirección ve el movimiento de lo que estamos viviendo hoy? Viviendo ahora. Bueno, yo veo que los ataques aéreos van a tener un efecto limitado. No hay un plan realmente de qué hacer contra ISIS, solo hay planes militares, estrategias militares que sirven muy bien para efectivamente hacer que se retire el grupo. Pero realmente conseguir solucionar el problema en Irak, llevamos 20 años bombardeando Irak desde la primera guerra del Golfo y la situación no ha cambiado. Yo creo que es el momento de replantearse muchas cosas, muchas políticas erróneas, muchas decisiones que nos han llevado a esta situación y que se podrían haber evitado. Y ahí también explica un poco el vacile que ha tenido Turquía a la hora de entrar en este conflicto, porque él tampoco veía un plan determinado, veía un plan militar, pero Turquía, igual que otros países en la región, saben que el problema de ISIS es un problema también político, claro. Es un problema económico, es un problema histórico. Hay muchos problemas que todavía hay que resolver y que desgraciadamente la campaña militar no puede hacer. Señores, muchísimas gracias por acompañarme. Un placer. Un gusto tenerlos aquí. Vamos a una pausa. Al regresar, vamos a explorar la situación en Venezuela. Lo que es una aventura, salir a buscar leche, los medicamentos en otro momento, las angustias por saber qué habrá en la mesa en la noche cuando lleguen los hijos de la escuela. Y también otro capítulo en el juicio contra Leopoldo López. Ya volvemos.